Muerto en un accidente de tránsito. 2 meses después quedó en evidencia que el hombre mató a la mujer y al bebé y estrelló el vehículo intencionalmente contra un árbol. Ya les contamos la historia. Y cayó en Antioquia alias Ramiro. El terrorista estuvo bajo el mando de Iván Mordisco y alias Calarcá. En 2024 fue detenido en Antioquia en el escándalo de la caravana de la Unidad Nacional de Protección, pero quedó libre. No paran los ataques de las disidencias. En el Cauca, un soldado fue asesinado tras la instalación de un poderoso artefacto en la vía panamericana. Fue tan fuerte la onda expansiva que la tanqueta del ejército cayó al cráter. Los movimientos políticos no se detienen, Mónica. Hay otro candidato que se lanzó con su fórmula vicepresidencial. Abelardo de la Espriella escogió a José Manuel Restrepo como su coequipero. Mientras tanto, por los lados de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, aún no hay luz verde. Mañana tomarán una decisión. ¿Y por qué Estados Unidos no invitó al presidente Petro a la reunión de mandatarios latinoamericanos del fin de semana? La Casa Blanca respondió, dijo que Colombia no coopera lo suficiente para combatir el narcotráfico. Lucho Díaz, protagonista en la goleada a domicilio de Bayern ante el Atalanta. Con una asistencia, el Guajiro abrió camino para la contundente victoria de los bávaros en octavos de Champions. Mientras, en Turquía, Davinson Sánchez, titular en el triunfo de Galatasaray ante el Liverpool. El defensa gocano hasta tuvo una oportunidad clarísima de gol. Hoy en el termómetro político, el exministro José Manuel Restrepo, hoy fórmula de Abelardo de la Espriella, votó por Paloma en la consulta, pero las estrategias son desde hoy en adelante. ¿Qué camino cogen varios congresistas y los partidos de la U, Liberal, Conservador y Cambio Radical? Les tengo datos al final de la emisión. Miguel Bosé está listo para lo que será su concierto mañana en Bogotá y para calentar motores el artista está disfrutando de la buena gastronomía que ofrece la ciudad. En la Casa de los Famosos Colombia, los participantes recrearon escenas icónicas de Betty la Fea, esto para alcanzar el presupuesto de la semana. ¿Será que lo logran? Los detalles en Entretenimiento RCN. Mariana, ¿y usted? De lo que habla la gente, de las tendencias en redes sociales, de eso también conversamos en instantes. ¿Está lista, Mónica? Estamos listos. Pues comenzamos. Nuestros presentadores ya están listos. Estamos en todas las regiones. Esto es Noticias RCN de las 7 de la noche. Vuelvo a decir, Mónica, lo que dijimos en los titulares. ¿Cuánta maldad puede haber en una persona que es capaz, según la Fiscalía, de asesinar a su pareja y a su bebé de 10 meses? Y encima de todo, Mónica, hacerles creer a las autoridades que habían muerto en un accidente de tránsito. Es que esa historia, José, es aterradora. En la audiencia de hoy, el fiscal del caso relató cómo el hombre habría cometido el doble homicidio. El señalado, por su parte, no aceptó los cargos. El 12 de diciembre del año pasado, toda Bogotá se despertó con un doloroso accidente en el sector del Bosque Popular. Una mamá y su hijo muertos. El papá del menor sobrevivió al accidente de tránsito. Lamentable, esto nos ha golpeado incluso a nosotros. Desde el primer momento las autoridades no vieron el supuesto accidente como normal de tránsito. Había algo escondido. En hechos aún por esclarecer, el vehículo termina estrellándose contra un árbol con un saldo trágico. Hoy la Fiscalía demostró que las víctimas no murieron por accidente. Fueron asesinadas por el propio padre y esposo. Para ocasionar la muerte violenta de la señora Karen Cecilia López Avendaño, aprovechándose del estado de indefensión en que se encontraba, Silva Soto hizo uso de un arma blanca. Torpemente intentó simular un accidente como la causa de la muerte. Y queriendo dar apariencia de accidente de tránsito al hecho cometido, teniendo al menor L. López Avendaño como ocupante del rodante sin asiento de seguridad para bebé, orientó el vehículo directamente contra un árbol, ocasionando la muerte del pequeño L. Lo más doloroso fue el motivo que tuvo esta persona para asesinar a su hijo y a la mamá. Hugo Fernando Silva Soto ocasionó la muerte de Karen Cecilia López Avendaño porque quería quedarse única y exclusivamente con su hijo, cercenando la posibilidad de que Karen ejerciera su rol como mamá, como bien lo venía haciendo.
El presunto responsable se declaró inocente del cargo de feminicidio y homicidio. Fue enviado a la cárcel. Horrible esa historia. 7:05. ¿Recuerdan a este hombre? Véanlo bien. Es alias Ramiro de las disidencias, quien en 2024 fue detenido cuando recorría las carreteras de Antioquia en una caravana de la Unidad Nacional de Protección con armas y oro. Pero lo dejaron en libertad, acuérdense ustedes, porque hacía parte de la mesa de negociación con el gobierno. Tiempo después huyó al grupo criminal de Iván Mordisco. Pues hoy este cabecilla fue abatido por las fuerzas militares. Era uno de los objetivos más importantes. Hasta la vereda San Luis del municipio de Ituango llegó el Comando Conjunto de Operaciones Especiales para bombardear el lugar donde se escondía alias Ramiro, cabecilla del Frente 18 de las FARC. Otras 7 personas también fueron abatidas y una mujer, hermana de alias Ramiro, resultó herida y fue capturada. Este es el tercer bombardeo que se realiza entre los meses de enero, febrero y marzo, donde se han afectado claramente las diferentes estructuras como el ELN, la estructura de Mordisco y en esta la estructura de Mordisco, estructura número 18. Alias Ramiro sería el responsable del desplazamiento de 38 campesinos de la vereda El Cedral en Ituango y del asesinato de 6 soldados en un ataque en la vereda La Coposa del municipio de Valdivia. Mueren 7 de ellos. ¿Quién lo podría suceder? Porque se han estado pasando de una estructura al otro del 36 al 18. Desde la gobernación de Antioquia le pidieron al gobierno nacional que también haya bombardeos contra alias Calarcá del Frente 36 de las FARC. Por su extenso prontuario criminal, alias Ramiro era uno de los objetivos de las autoridades. Estaba señalado de múltiples asesinatos, pero ojo, también de reclutar y abusar de menores. Erlinson Echavarría Escobar, alias Ramiro, era uno de los cabecillas del Frente 18 de las disidencias de alias Iván Mordisco en Antioquia. Las autoridades tenían orden de captura en su contra por delitos como concierto para delinquir con fines de extorsión y homicidio, reclutamiento de menores y porte ilegal de armas. Dentro de los actos delincuenciales de alias Ramiro se cuentan, por ejemplo, graves atentados contra la población civil, secuestro de funcionarios públicos, asesinatos selectivos y múltiples denuncias por abuso sexual con menores de 14 años. También estuvo vinculado con el asesinato de 6 soldados en la vereda La Coposa del municipio de Valdivia, además de recientes ataques con drones en zonas urbanas de Antioquia. Fue uno de los hombres capturados en la caravana en la que iba alias Calarcá, detenido en Antioquia en 2024, pero fue dejado en libertad en ese momento, pues su orden de captura se encontraba suspendida por ser parte de las mesas de diálogo entre el gobierno y esa disidencia, en una condición de gestoría de paz. Sin embargo, pocos meses después abandonó las filas de Calarcá para irse a las de Iván Mordisco. En esta misma operación fue capturada su hermana, quien fue herida, por lo que permanece en un centro médico a la espera de ser judicializada por la Fiscalía. Y tenemos que seguir hablando de las disidencias, porque un grupo de militares fue atacado en el Cauca. El soldado Ferney Ramos fue asesinado cuando los terroristas detonaron una carga explosiva en la vía panamericana en el municipio de Patía. La carretera quedó destruida. Esto fue una cosa de loco, Dios mío. El grupo mecanizado patrullaba uno de los tramos más afectados por el terrorismo entre Popayán y Pasto. No los alcanzó a coger de lleno, ¿no? Fueron atacados con un campo minado compuesto por al menos 4 cilindros bomba de 100 libras cada uno. La explosión destruyó la carretera y, aunque no impactó directamente el vehículo blindado, provocó que terminara cayendo dentro del enorme cráter. Quedó totalmente enterrado mi corona. 4 militares resultaron heridos y fueron trasladados a Popayán. Una de ellas está con contusiones leves en el dispensario militar aquí de la ciudad. Las otras 3 personas fueron trasladadas inmediatamente al Hospital Universitario San José. De milagro, un ciudadano ecuatoriano sobrevivió al ataque. Dios mío santísimo. Arrúllese ahí. ¿Y él venía solo? Sigue pasando en el departamento del Cauca, Mónica. 7:09, cambio de tema porque el fin de semana, Mónica, fue la reunión que convocó el presidente Trump para que varios líderes latinoamericanos asistieran a la cumbre del Escudo de las Américas, una nueva alianza militar para combatir el narcotráfico en la región. Pues muchos nos preguntamos por qué el presidente Petro no fue invitado. Pues la Casa Blanca ya respondió y lo hizo con un argumento fuerte, muy fuerte, José.
Vea, argumentó la Casa Blanca que la exclusión de Colombia, Mónica, se debió a que falta un nivel de cooperación del país en la lucha contra el narcotráfico, que sea de verdad. Y es que esta coalición agrupó exclusivamente a 12 gobiernos de derecha, incluyendo a Javier Milei de Argentina, Nayib Bukele de El Salvador y Daniel Noboa de Ecuador. La cumbre no cuenta con las representaciones de México y Brasil, a pesar de su relevancia crítica en la lucha contra el crimen organizado. No creo que estemos viendo el nivel de cooperación que deseamos por parte del gobierno colombiano para invitarlos al evento del Escudo de las Américas, según el pacto. Pero ciertamente esperamos que esta nueva organización se expanda y podamos seguir invitando a más países miembros. Cambiamos de tema para hablar de las campañas. Mañana temprano sabríamos si finalmente Juan Daniel Oviedo es la fórmula a la vicepresidencia de Paloma Valencia o quién lo será. Hoy Oviedo y Paloma se reunieron, pero hasta ahora no hay acuerdo. Tuvimos una exitosa reunión el día de hoy y por consiguiente vamos a ser muy concretos para decir si hay espacio para que haya o no una invitación. Y eso implicaría una decisión automática en ambos sentidos, porque si hay espacio para la invitación después de pensarla, pues son temas menores que implicarían no alargar tanto la decisión. A propósito, hace minutos terminó una entrevista a la directora de NTN 24, Claudia Gurizati, con la ganadora de la gran consulta, con Paloma Valencia. Habló sobre su fórmula vicepresidencial, sobre las razones por las que cree que triunfó el domingo y de sus rivales políticos. Paloma, estuviste conversando con Juan Daniel Oviedo, quien sacó la segunda votación muy alta, 1.200.000 votos. Lo consideramos que le fue muy bien, obviamente, pues arrasó por encima de los otros ganadores de las otras consultas, pero hasta triplicó. ¿Qué pasó en esa conversación? Bueno, no, Juan Daniel primero es un hombre maravilloso, es un profesional impecable, ha sido un candidato excepcional. Tuvimos una conversación muy franca, querida Claudia, porque yo vi sus entrevistas del día de ayer y me pareció que él no se sentía cómodo en este proceso de hacer una fórmula conmigo. Y pues ahí conversamos sobre ese tema. Él no tiene la obligación de ser mi fórmula, como yo no tengo la obligación de que él sea mi fórmula. Hay muchas maneras de apoyar que son adicionales y aquí lo que es importante es que uno esté en un proyecto político tranquilo, que uno pueda hacer lo que uno es. Porque yo creo que una de las cosas más importantes en la política es que tú honres el mandato de tus electores, que tú nunca los engañes, que nunca les digas cosas que tú no eres. Y yo creo que eso es muy importante. Y la discusión que tuvimos sobre si él quería que yo considerara su nombre o no, porque mi impresión después de las entrevistas es que él prefiere apoyarme desde otros lados. Él quedó de pensarlo y de conversarlo conmigo. Nosotros tenemos otros 5 nombres en salmuera, como dicen, y estamos evaluando cuál puede ser un coequipero que queremos que sea distinto a mí. ¿Por qué crees que fuiste elegida por los colombianos? ¿Porque creerán que estás en capacidad de abrirte también a esas otras opciones que no piensan igual, pero respetando obviamente los principios? Yo creo, Claudia, que la gran consulta es un ejercicio democrático de una enorme profundidad. La primera vez que en este país 9 políticos absolutamente distintos los unos con los otros son capaces de decir, venga, depongamos las diferencias, no le paremos bolas a las cosas en las que no nos entendemos y pensemos en el futuro, pensemos en las cosas que podemos construir. Ante un país polarizado, Claudia, uno lo que tiene que tratar es de encontrar causas que unan. Cuando usted encuentra un país que está roto, herido, que se siente mal con muchísimas cosas y que hace casi imposible que nos juntemos para dialogar, cuando uno encuentra causas más arriba sobre el futuro, sobre este país más equitativo, sobre este país sin violencia, sobre este país con una economía fraterna donde le vaya bien al trabajador, al empresario, donde le vaya bien al microempresario, al informal, a la madre cabeza de hogar, empieza a ocurrir algo. Yo siento que la consulta le da la señal a los colombianos, no de que estemos unidos, porque la unidad a veces es de uno, es de que caminemos juntos. ¿Y qué piensan los que ya escogieron los otros candidatos? A mí me queda muy difícil decirle algo que yo no pienso de la senadora Ida Quilcue. Es una mujer caucana. Y yo tengo que honrar mi caucanidad y la de ella y las discrepancias ideológicas que tenemos.
Ella tiene una historia con la fuerza pública difícil porque su esposo fue asesinado y yo a ella la considero una mujer valiente. Es una mujer con la que yo no estoy de acuerdo en casi nada. Ella pertenece a una organización que promueve los bloqueos de la carretera, que han quebrado al departamento del Cauca y que además han venido ejerciendo lo que ellos llaman la recuperación de tierras, que yo denomino invasión de tierras, que ha llevado a que en el Cauca nadie quiera invertir, nadie quiera sacar adelante ese departamento. Sin embargo, yo quiero reconocerle a ella la valentía que ella tuvo de hacer una reunión conmigo, con los invasores y con lo que ella llama los recuperadores de tierra. Es la única reunión, Claudia, que se ha hecho en este país para que habláramos cara a cara de un problema de caucanos. Yo a ella la respeto, me parece que es una mujer valiosa, pero yo le digo una cosa, no le tapa los pecados a Iván Cepeda. Vea, qué interesantes esas respuestas de Paloma Valencia hoy en la noche con Claudia Gurizati, 7:16. Eso por los lados de esa campaña, Mónica, pero revisemos ahora las otras campañas políticas y sus fórmulas. Hoy, Abelardo de la Espriella anunció que a él lo va a acompañar en la vicepresidencia el economista y exministro José Manuel Restrepo. Eso por este lado. Recordemos que por el lado de la izquierda, Iván Cepeda estará con la líder indígena Aida Quilcue. Vicepresidente. El exministro de Hacienda y de Comercio, José Manuel Restrepo, aceptó ser la fórmula vicepresidencial del precandidato Abelardo de la Espriella después de habérselo propuesto en una reunión que sostuvieron en la noche del lunes. En diálogo con Noticias RCN, el precandidato aseguró que Restrepo tiene bastante experiencia en el sector público. Un hombre que no solamente fuera patriota, sino que además entendiera sobre el tema económico. Yo tengo dos banderas muy claras en mi gobierno. Una es la seguridad, que es, digamos, la línea que manejo yo directamente, y otro es el tema económico. Por su parte, Restrepo aseguró que ambos coinciden en la visión de país de cara a las elecciones. Puede ser puente de unión en un momento donde se requiere unión, donde podemos construir en la diferencia. Además, aunque reconoce que políticamente no aportaría votos, sí suma una amplia trayectoria profesional. Aportó recorrido de conocimiento en los temas económicos, de desarrollo productivo, de educación, de cultura, de planeación, de gerencia. Tanto Restrepo como de la Espriella coincidieron en que en caso de no pasar a una segunda vuelta, apoyarían a la precandidata Paloma Valencia. Y fue reforzada la seguridad para los candidatos presidenciales que ganaron las consultas el pasado domingo. El ministro del Interior además anunció que a los perdedores les retiraron los refuerzos. Que ya no sea candidato a la presidencia, ya no se le sigue prestando el servicio de seguridad. Y si alguien tiene riesgo por su vida, tiene que seguir la ruta ordinaria por la UNP. Al mismo tiempo se le aumentó a los 3 candidatos ya que ganaron en la consulta, se tomaron medidas de aumentar las medidas de seguridad. Bien, José, hablemos ahora de las elecciones parlamentarias, porque ya está también más claro ese panorama en la Cámara de Representantes tras las elecciones. El pacto histórico logró 40 curules, le sigue el Centro Democrático con 28. En cuanto a fuerzas políticas, es similar a Senado. Juntos son mayoría los representantes de derecha e independientes. Las regiones ya escogieron a sus representantes en el Congreso y el nuevo mapa político empieza a definirse en 4 grandes bloques. La derecha suma 61 curules, el Centro Democrático lidera con 28 escaños y el Partido Conservador con 19. Le sigue Cambio Radical con 10, Creemos con 2, con una curul Salvación Nacional y el Partido Demócrata. En la izquierda, el bloque alcanza 46 curules. El pacto histórico concreta la mayoría con 40 escaños. Lo acompañan Colombia Renaciente y la Alianza Social Independiente, con 2 cada uno, y con una curul, Maíz y la Fuerza de la Paz. En el centro político aparecen los independientes con 26 curules, la Alianza Verde con 7, el Nuevo Liberalismo con 3 y las 16 curules de Paz. Pero el bloque que podría inclinar la balanza es el de los partidos bisagra. 40 curules entre el Partido Liberal con 28 y el Partido de la U con 12. Con este panorama, las mayorías en el Congreso dependerán de las alianzas que se logren consolidar. Pues a propósito de la jornada electoral, hoy la misión de verificación de la Unión Europea felicitó el trabajo que hizo la registraduría durante las elecciones. Además, su representante, Esteban González Pons, destacó que pese a los desafíos en materia de seguridad, Colombia demostró que tiene una democracia sólida. Debemos felicitar a la registraduría, que organizó el proceso con profesionalidad y demostró un compromiso constante con la transparencia
y la independencia institucional. A pesar de cuánto se le opone, Colombia ha vuelto a demostrar que es una democracia sólida, robusta y consolidada. Y seguimos con organismos internacionales que continúan viendo el curso de las elecciones en Colombia. La misión de observación de la OEA hizo un llamado para que los diferentes actores respeten la autonomía de las autoridades electorales de cara a las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo. La misión hace un llamado a que el legítimo debate de las fuerzas políticas se realice respetando la autonomía de las autoridades electorales y garantizando que puedan ejercer sus funciones libres de cualquier tipo de presión. Una pausa, Mónica, y hablamos del caso de Juliana Guerrero, que ha tenido desarrollos. Bueno, y otras informaciones también del día, al volver. Óigame, Mónica, en medio de situaciones caóticas y complejas, todos los días pasan cosas buenas. Y sin duda, aparecen personas de muy buen corazón. Pues esta historia es increíble. En medio de la emergencia por la inundación del deprimido de la calle 94 en Bogotá, en estos días, una mamá quedó atrapada junto a su bebé de pocos meses de nacida. Y un agente de tránsito no lo pensó, no dudó y fue a rescatarla. Esta es la historia que nos cuenta Miguel Ángel Cruz. Eran los nervios de una bebé de 19 meses atrapada con su mamá y tía en un carro en medio del agua en el norte de Bogotá. Yo logré pasar todo y ya lo último fue como en 3, 2, 1 se inundó horrible. Aunque el agua superaba los 60 centímetros en el deprimido de la 94 en la tarde de lunes, fue un agente civil de tránsito quien no lo dudó, se metió, avanzó hasta el carro varado, abrió puertas y una por una las cargó en brazos y espalda hasta un lugar seguro. No sabía cómo sacarla, menos mal estaba con mi hermana la calmaba en la parte de atrás, pero sí fue horrible. Según el distrito, el granizo y la basura en cuestión de minutos colapsó las alcantarillas y dejó este panorama. Ellas entre el carro sin saber qué hacer ni cómo salir. Varios carros varados, dañados, necesitaron grúas y ciudadanos preguntándose si la situación seguirá repitiéndose. Exigen medidas preventivas. Sí, qué susto esta temporada de lluvias y en estas condiciones. 7:29. Nueva audiencia en el caso de la cuestionada Juliana Guerrero por la presunta falsedad del diploma de la Universidad de San José. Pues vea, Mónica, nuevamente solicitó aplazamiento porque dice que no ha conseguido abogado, mientras la Fiscalía desistió de solicitarlo. Por segunda vez, Juliana Guerrero no asistió a la audiencia de imputación de cargos en su contra. Juliana es un poco joven, digamos. La Fiscalía le va a imputar los cargos de falsedad en documento público y fraude procesal, al evidenciar presuntamente falsos títulos para acceder a cargos públicos. Ella no asistió y envió una carta que leyó la juez. Solicitar el aplazamiento por última vez. La presente solicitud se fundamenta en que, dada la connotación pública y nacional de los hechos por los cuales he sido citada en calidad de indiciada, me ha resultado materialmente imposible concretar oportunamente la contratación de un abogado de mi confianza. Adicional a esto, la Fiscalía había anunciado una medida de aseguramiento domiciliaria en su contra por la gravedad de los hechos. Hoy cambió de decisión. Desistí de la solicitud de medida de aseguramiento al considerar que no se cumplían los presupuestos procesales a la fecha en este momento para solicitar la misma. El juzgado deberá definir una nueva fecha de imputación de cargos en la que, según Juliana Guerrero, sí comparecerá a los cargos por los títulos falsos en su graduación. Noticias económicas. El monto de la deuda externa alcanzó un nuevo máximo histórico en 2025 al superar los 246.000 millones de dólares. Expertos aseguran que el próximo presidente la tendrá difícil y que todos los colombianos vamos a pagar por este mayor endeudamiento. La deuda externa de Colombia siguió subiendo en 2025 y alcanzó el 53,8% del Producto Interno Bruto del país. La deuda externa subió más de 25.800 millones de dólares en un solo año, lo que equivale a un crecimiento del 11,7%. Lo que más llama la atención y genera preocupación es que el incremento de la deuda externa estuvo especialmente explicado, casi en un 80%, por el sector público. El incremento de la deuda hará que todos los colombianos paguemos más para poder saldarla. Ese endeudamiento se va a pagar a través de una de dos formas.
o a través de impuestos, es decir, impuestos en los próximos años o hacia adelante, o a través de mayor inflación. Los más de 246.000 millones de dólares es la cifra más alta en la historia para la deuda externa de Colombia. Y a propósito de estos temas, el alto precio del petróleo, Mónica, y los resultados electorales del domingo son las principales causas para que el dólar en Colombia vuelva a caer con fuerza después de un leve repunte. Que pues la divisa abrió este martes en 3.730 pesos y cerró en 3.697 pesos. La tasa representativa del mercado de mañana será de 3.710 pesos. Y pilas con la advertencia que hace el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. La guerra ha disparado el precio del petróleo y es muy posible que suba la gasolina en el país hasta un 20%. Por supuesto, hay una gran cantidad de efectos sobre los precios de los combustibles al final. Ustedes ya están viendo, el gas está subiendo como un 40%, el diésel está subiendo un 60%, la gasolina un 20%. Todos estos efectos generan presiones inflacionarias que para ningún país y para ninguna sociedad son estables. Los actualizamos en minutos sobre la guerra en Irán. Tenemos deportes, tenemos entretenimiento. ¿Qué más nos queda? No, mucha información. Ustedes, mejor dicho, se quedan ahí. Como dice nuestro Ricardo, no se pueden mover. Se muevan, ya venimos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que destruyó 10 embarcaciones que tenía como objetivo estratégico atacar el estrecho de Hormuz, una ruta estratégica para el comercio de petróleo en el mundo. La tensión en el estrecho de Hormuz aumenta. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la destrucción de 10 embarcaciones iraníes que estaban destinadas a colocar minas en esta ruta naval. Me complace informar que en las últimas horas hemos atacado y destruido completamente 10 buques minadores inactivos, así como otros buques. Esto se produce luego de que más temprano amenazara con consecuencias nunca antes vistas si ubica minas en el estrecho. Las consecuencias militares para Irán serán de un nivel nunca antes visto. Justo en la más reciente jornada, el secretario de Guerra de Estados Unidos aseguró que se intensificarán los ataques contra objetivos del régimen. Hoy será una vez más nuestro día más intenso de ataques dentro de Irán. La mayor cantidad de militares, la mayor cantidad de bombarderos, la mayor cantidad de ataques. También ha habido posiciones encontradas debido al lanzamiento de un misil Tomahawk sobre una escuela de niñas iraníes. Trump, por un lado, dice que los misiles Tomahawk son muy genéricos y se comercializan en otros países, mientras que Irán aduce el lanzamiento a Estados Unidos. 7:42, un cambio de tema, Mónica. El exministro de Salud, Alejandro Gaviria, presentó en Bogotá su más reciente libro titulado Contra el fanatismo, ensayos de una Colombia posible. Pues hace un análisis sobre la conversación pública en el país, la polarización. También hace parte del tema. Shirley Salazar, usted acompaña este lanzamiento. Adelante, Shirley. Hola, buenas noches. Contra el fanatismo es la más reciente publicación del exministro de Salud, Alejandro Gaviria. Esta noche hizo la presentación en el norte de Bogotá junto a su familia, amigos más cercanos, líderes políticos y representantes del sector salud. Aquí hace una reflexión sobre los últimos años en materia de salud y el futuro que tienen pacientes, entidades públicas, hospitales y trabajadores de la salud. A esta hora, el exministro lidera un conversatorio junto a la periodista y directora de la Feria del Libro de Pereira, Claudia Morales. Sobre la salud, yo creo que trata de presentar un balance objetivo basado en los hechos de lo que está ocurriendo y que quiere ser en medio de las diferencias abarcador, quiere de alguna manera explicarlo de esta manera, como hay tensiones y esas tensiones son difíciles y que ninguna reforma va a resolver todos los problemas de una vez por todas y para siempre. Alejandro Gaviria también aborda los problemas financieros y administrativos del orden nacional y territorial que enfrenta el sector salud. Información desde el norte de Bogotá. Muy buenas noches. Hola, bienvenidos al termómetro. Le medimos la temperatura al ambiente político y se la regulamos al poder. Hoy se decantó una nueva fórmula vicepresidencial, la de Abelardo de la Espriella, quien eligió el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. Y eso se definió en las últimas horas, después de las elecciones y de las consultas del domingo. Es más, José Manuel Restrepo confesó que alcanzó a votar la gran consulta y lo hizo por Paloma Valencia. Claro que la voté por Paloma Valencia, porque yo creo que hay que
participar en esos escenarios. Ahora es el momento de las definiciones, y no solo de los candidatos, sus fórmulas o equipos, sino también de otras fuerzas políticas o líderes que suman en votos o en opinión. Los partidos políticos, Conservador, Cambio Radical, la U, Liberal, empiezan a hacer ya reuniones y llamadas. Los liberales están muy cerca de Paloma Valencia. De hecho, nos dicen que ella tiene una excelente relación con Lidio García, que es el presidente del Congreso y el segundo senador más votado. Por el lado de los conservadores también se entiende muy bien con Nadia Ablel, la mujer más votada en el Congreso. Ahora, en Cambio Radical, ojo porque le llega un apoyo de frente, el de la representante Carolina Arbeláez. Ella no logró reelegirse, muy a pesar de que tuvo una de las votaciones más altas en la ciudad, pero hay que destacar su trabajo juicioso y riguroso. Así que suma. Arbeláez sigue en política y quiere que su partido llegue a esa campaña. Y también nos llegan noticias de la campaña de Iván Cepeda. Hoy tuvo reunión con Juan Fernando Cristo para tratar de unir fuerzas. Nos cuentan que Cepeda le ofreció coordinar el sector liberal socialdemócrata y le puso como tarea tratar de que algunos liberales que quedaron por fuera del Congreso, pero que se sienten más cercanos a la izquierda o al progresismo, como Jaime Durán, Horacio José Serpa y Juan Carlos Lozada, lleguen a esa campaña en el pacto histórico. Y en este punto, el ajedrez presidencial parece mostrar a 3, 4 candidatos a la cabeza. Y es por eso que en las otras campañas también piensan en estrategias, no solo con fórmulas presidenciales. ¿Qué tal un 3 en 1? Eso fue lo que planteó hoy Mauricio Liscano, quien invitó a 2 candidatos a subirse a su campaña. A personas que ya lo intentaron y no lo lograron, como Claudia López y Roy Barreras, los invito a que se unan a nuestra campaña. Cuando suba o cuando baje la temperatura, acá estaremos con el termómetro político. Feliz noche. Parece mentira que en pleno siglo XXI todavía se siga usando el nombre de Dios para justificar las guerras. Bueno, Mónica, finalizamos esta emisión, pero a las 11:30 de la noche con César Piñeros no se pierdan las historias de superación de varias mujeres que hoy conducen los coches eléctricos en la zona histórica de Cartagena, que entraron a funcionar hace muy poco. Hace poco, a final de año. Con gran éxito, pero sobre todo con gran protección a los animales. Que reemplazaron los vehículos de tracción animal y hoy no solamente son ese ejemplo en medio ambiente, sino también de oportunidad y de equidad al volante. Las mujeres dándola toda. Muy bien, me parece. Gracias por hacer parte de esta conversación. Feliz noche.